Mi padre siempre me llamó fracasado por no ser igual que su hijita dorada. Es más, solo vino a mi graduación porque ella se gradúa con la peor nota. Pero justo hoy subiré al escenario a recibir el premio del mejor alumno, y ella no se graduará. Mi papá siempre creyó que la vida tenía dos tipos de personas, las que nacen con estrella y las que nacen estrelladas. Y para él, su hija mayor, mi hermana, era la estrella más brillante del universo, mientras que yo, su único hijo varón, era poco más que el sobrante de una relación que, según sus propias palabras, se había salvado por el embarazo de su princesa. A mí me tocó crecer en esa sombra, siempre un paso atrás, siempre con la presión encima de no ser como ella. Desde la primaria, mientras yo trataba de entender por qué un maldito 89 no era suficiente para que me diera un simple buen trabajo, ella llegaba con una cartulina llena de corazones mal dibujados y se ganaba el aplauso de pie por parte de mis padres. Y no lo digo como metáfora. Una vez en segundo grado, dibujó a una vaca con 6 patas y sin cola, y mi papá dijo que era una metáfora hermosa de la evolución. Yo, en cambio, mostré un dibujo hecho con regla, compás y colores bien definidos, y me soltó que parecía hecho por un robot sin alma. Así crecí, intentando que me vieran, que me escucharan, que dejaran de tratarme como si fuera el ruido de fondo del programa favorito de la Niña de Oro. En mi casa no había tal cosa como igualdad. Si mi hermana quería un vestido nuevo para su obra escolar, salían corriendo al mal como si la urgencia fuera médica. Si yo necesitaba zapatos porque los míos ya estaban abiertos de lado, me decían que todavía aguantaban unos meses más. Cada Navidad, mientras ella recibía los regalos más caros, tablets, perfumes importados, suscripciones a revistas de moda o cursos de canto, yo tenía que agradecer una linterna de $2 o una camiseta del Walmart que ni siquiera venía en mi talla. Y ni hablar de los cumpleaños. Los suyos parecían sacados de un maldito comercial de Disney con temáticas, pasteles personalizados, shows en vivo y hasta inflables en el patio. Los míos, bueno, con suerte había una pizza familiar compartida entre 6 y una vela que mi mamá encendía mientras mi papá ni siquiera se dignaba a salir del garaje. Pero no me dolía tanto lo material, aunque claro que jodía, sino cómo me miraba él. Siempre con ese gesto de decepción mal disimulada, como si tener que reconocerme como su hijo fuera una carga. Yo me esforzaba, lo juro. Hacía tareas perfectas, limpiaba la cocina sin que me lo pidieran, trataba de destacar en algo, en cualquier cosa, pero nada era suficiente. Una vez saqué una en álgebra y cuando se lo conté esperando que por fin dijera algo decente, se limitó a decir, ¿y tu hermana? ¿Cuánto sacó ella? Cuando respondí que un 76, se encogió de hombros y dijo, bueno, pero a ella no se le dan las mates. Tú no tienes excusa para no sacar a siempre. Así era todo. Si a mí me iba bien, era lo esperado. Si a ella le iba más o menos, era motivo de celebración. Si ella fallaba, le buscaban una razón externa para justificarlo. Si yo fallaba, era por flojo, por mediocre, por no tener esa chispa natural que, según él, nunca me iba a aparecer por más que lo intentara. Cuando llegué a Ig School, me prometí que ya no iba a seguir tratando de agradarle. Me dediqué a mí, a mis notas, a mis cosas, porque al final, aunque su voz me taladraba la cabeza cada vez que dudaba de mí, había algo dentro que me decía que yo valía, que podía más que su visión limitada de lo que era tener talento. No tenía su aprobación, pero tenía hambre. Hambre de demostrar que no necesitaba que me aplaudieran para seguir caminando, que no era menos por no tener su sonrisa. Así que estudié, me enfoqué. Mientras mi hermana se salía temprano de clases para ir a sus ensayos de teatro, que según él eran el futuro artístico de la familia, yo me encerraba en la biblioteca, resolvía ecuaciones por gusto y sacaba cada semestre con los mejores promedios del distrito. Pero claro, eso no salía en las reuniones familiares. Él seguía hablando de cómo mi nena ya casi tiene una beca por sus actuaciones mientras ocultaba que ella apenas pasaba con y gracias a que las profesoras le tenían compasión. Nunca me acompañó a una feria de ciencias. Nunca lo vi entre el público cuando gané el concurso regional de robótica.
Jamás preguntó qué universidades me interesaban o si necesitaba ayuda con las aplicaciones. En cambio, cuando mi hermana apenas mencionó que quería estudiar algo como diseño escénico, él fue quien buscó las universidades, imprimió los formularios y hasta quiso escribirle la carta de motivación. Según él, ella era el tipo de talento que no se aprende, se nace. A mí solo me soltaba frases como: «Tú te defiendes, no necesitas ayuda». Pero seamos honestos, no era que creyera en mí, era que no le importaba. Hace 2 meses, mi consejera académica me pidió que pasara a su oficina con una sonrisa que apenas le cabía en la cara. Yo pensé que era por el promedio o por la beca que había solicitado, pero no. Me dijo que me habían elegido como valedictorian, mejor alumno de toda la generación. El primero en mi familia en recibirlo, el primero en toda la historia de mi escuela pública con un GPA perfecto desde el primer semestre. Y no solo eso, me darían un reconocimiento especial, un discurso y una medalla en la ceremonia. Yo asentí, tragué saliva y sonreí, pero por dentro gritaba porque sabía que ese día por primera vez todos me verían, incluido él. Pero lo mejor fue lo que me dijo después. Mi hermana, la adorada, no se iba a graduar y no era un rumor, era oficial. La directora la pilló plagiando un ensayo. Tenía faltas acumuladas en su clase de civismo y jamás completó las horas de voluntariado. Se lo notificaron hace una semana, pero ella por vergüenza no se lo dijo a nadie, ni siquiera a papá. Él iría a la ceremonia pensando que su estrella se graduaba, que recibiría aplausos, que subiría al escenario. Pero no, solo me verá a mí, al fracasado, al que nunca fue suficiente, al que según él jamás tendría el brillo de su niñita. Y cuando me vea con esa medalla colgando del cuello, con todo el auditorio de pie, no va a poder esconder la cara. No, esta vez soy yo el que brilla. Esta vez le toca tragar actualización 1. Habían pasado apenas unas horas desde que terminó la ceremonia, pero todavía me temblaban las manos. No por nervios ni por miedo, sino por la adrenalina que tenía bombeándome el pecho, como si acabara de correr un maratón sin entrenamiento. Todo había salido incluso mejor de lo que había imaginado. Mejor de lo que durante años soñé mientras escuchaba desde el cuarto contigo cómo mi papá celebraba los mediocres logros de mi hermana, como si se tratara de premios Nobel. El día empezó temprano con esa tensión invisible flotando en el ambiente como si el universo supiera que algo iba a reventar. Nos habíamos vestido en habitaciones separadas. Él con su camisa de siempre, esa azul marino que usaba en cada evento familiar importante, y yo con el traje que mi mamá me ayudó a comprar hace meses, sin decirle a nadie porque sabía que este día sería mío. Y no estaba dispuesto a aparecer un extra de fondo en mi propia película. Cuando llegamos al gimnasio de la escuela, el lugar ya estaba abarrotado. Había padres con globos, flores, pancartas mal hechas con glitter, hermanos menores corriendo entre las filas de sillas metálicas y un grupo de mariachis ensayando afuera para alguna familia latina que decidió celebrarlo a lo grande. El aire olía a perfume barato, sudor nervioso y emoción contenida. Y aunque yo trataba de mantener la calma, notaba cómo mis ojos saltaban una y otra vez hacia la puerta principal, buscando esa cara que conocía de memoria, pero que no veía con respeto desde que tengo uso de razón. Y ahí entró él con mi hermana al lado, vestidos como si estuvieran a punto de recibir un Grammy, no un diploma de secundaria. Caminaban como si fueran los dueños del lugar, saludando con la cabeza a otros padres, como si el mundo aún girara alrededor de ella. Pero su sonrisa apenas duró 3 minutos. Justo cuando encontraron sus asientos y se sentaron en la tercera fila al centro, la directora subió al escenario y agarró el micrófono con una expresión que ya me había adelantado en su oficina, neutral, controlada, profesional, pero con un dejo de justicia. Anunció que, lamentablemente, una de las estudiantes originalmente incluidas en el programa de graduación no cumplía con los requisitos para obtener el diploma y que, por lo tanto, su participación en el evento quedaba oficialmente cancelada. Dijo su nombre completo, sin rodeos, en voz alta, sin pausar para cuidar sensibilidades. Mi hermana.
Lo que siguió fue una sinfonía de incomodidad colectiva. La gente empezó a murmurar, a voltearse, a cuchichear con esa mezcla de sorpresa y morbo, que solo se ve cuando alguien que todos consideraban intocable termina cayendo de culo frente a todos. Papá se tensó. Lo vi endurecer la mandíbula, agarrar el programa del evento como si quisiera romperlo en dos, y mirar a mi hermana con esa mezcla de incredulidad y rabia que solo alguien que siempre puso su reputación por encima de sus hijos puede tener. Ella, por su parte, intentó fingir que no le importaba, que no era para tanto, pero su cara lo decía todo. Se mordía el labio, tragaba saliva y le lanzaba miradas al escenario como si le hubieran robado el lugar que ella ya se había imaginado desde siempre. Pero ese lugar no era suyo, era mío, completamente mío. El presentador continuó con el evento como si nada y cuando llegó el momento de llamar al valedictorian, mi nombre retumbó por el sistema de sonido como si lo hubiera gritado un ángel de la venganza. Caminé hacia el escenario con paso firme, sin mirar atrás, sin permitirle a mis piernas dudar ni un solo segundo. Subí los escalones uno por uno, respirando hondo, sintiendo cada mirada clavarse en mí como cuchillos, pero cuchillos que esta vez no dolían, sino que daban fuerza. Me entregaron la medalla, el diploma, y me invitaron a tomar el micrófono. El discurso lo tenía listo desde hacía semanas, pero en ese momento lo ajusté. Porque ya no era solo un texto bonito, era un arma. Empecé agradeciendo a los profesores, al personal de limpieza, a los compañeros que compartieron el viaje, incluso a los que me hicieron la vida más difícil, porque como dije, también aprendí de ellos. Hablé de los sacrificios silenciosos, de las horas encerrado estudiando mientras otros dormían o salían a fiestas. Y al final miré directo a la tercera fila y dije, sin vacilar, que durante años alguien cercano me repitió que jamás estaría a la altura de su hija perfecta, que nunca brillaría como ella, que lo mío era esfuerzo sin chispa, y que si esa persona estaba en el público, esperaba que por una vez en su vida pudiera sentirse orgullosa. La ovación fue inmediata, no fue escandalosa, pero fue constante, firme, honesta. Vi cómo algunos maestros se pusieron de pie, como mis amigos aplaudían sin reservas. Y a él lo vi con los labios apretados, la mirada baja, el orgullo hecho trizas. Mi hermana ni siquiera podía sostener la vista. Estaba derrotada, expuesta, sin el guión que siempre la había acompañado. Al final del evento, mientras todos se tomaban fotos con sus familias, él me alcanzó en el estacionamiento, arrastrando a mi hermana como si aún pudiera salvar la apariencia. Me dijo con esa voz que usaba cuando estaba por explotar, que mi discurso había sido una completa falta de respeto, que había usado el momento familiar más importante para humillarlos públicamente, y que no pensaba seguir tolerando esas actitudes. Yo solo lo miré. Le dije que él nunca estuvo ahí para ningún momento mío, importante o no, y que ese escenario había sido mío porque yo lo había construido sin ayuda de nadie, que si no le gustaba podía irse, y lo hizo. Se fue sin decir una palabra más, con su hija llorando detrás, incapaz de entender cómo el mundo no se había inclinado ante ella esa vez. Yo me fui con mis amigos a celebrar. Fuimos a un lugar grasiento, ruidoso, lleno de adolescentes sudorosos, comiendo hamburguesas y bebiendo sodas azucaradas. Y fue perfecto. Mi mamá, aunque no entendía del todo por qué el discurso fue tan filoso, me abrazó fuerte y me dijo que estaba orgullosa. Esa noche el video de mi discurso ya rondaba por TikTok. Lo había grabado mi mejor amigo desde la tercera fila. La frase final se volvió viral. Los comentarios eran una mezcla de que huevos, y ese papá se lo merecía. Uno decía, ver al verdadero hijo salir adelante sin ayuda es de las cosas más bonitas que he visto este año. Yo los leía una y otra vez, recostado en mi cama con la luz apagada, el pecho latiendo lento, satisfecho. No necesitaba venganza física, no necesitaba gritarle en la cara, empujarlo al suelo. Ya lo había hecho caer, y lo mejor de todo era que no tenía idea de que eso apenas era el primer golpe. Actualización 2.
Habían pasado casi 2 semanas desde aquella ceremonia que todavía hoy sigue dando de qué hablar en mi barrio, y no solo entre mis conocidos o en la comunidad escolar, sino también en los negocios, en los chats de Facebook de los papás, en los grupos de la iglesia donde mi padre solía inflar y presumir que estaba criando a la futura estrella de Broadway. Ahora su nombre, ese que siempre había llevado con tanta arrogancia como si fuera sinónimo de éxito y respeto, aparecía con un tono completamente distinto. Ya no lo decían para aplaudirlo, sino para burlarse, para compartir el video con risas contenidas o con esa frase de «Uy, qué fuerte», que va justo antes de un chisme jugoso. El video que grabó mi mejor amigo no solo se viralizó entre estudiantes. Alguien lo subió a Twitter, otra persona lo pegó en un foro local de padres. Y en menos de 4 días ya lo habían recogido 2 páginas de noticias comunitarias. Estudiante da discurso contundente y emociona a todos al superar obstáculos familiares, decía uno. Graduación termina en tensión familiar, luego de que valedictorian dedicara palabras indirectas a su padre ausente, titulaba otro. Para mí, cada uno de esos artículos era como una medalla más colgada al cuello, una prueba impresa de que no me lo estaba imaginando, de que durante años me habían menospreciado, ignorado y pisoteado, y ahora todo el mundo lo estaba viendo. Lo que jamás me esperé fue que esto tuviera consecuencias más allá del orgullo herido de mi padre. Resulta que varios de sus clientes habituales, especialmente los del condado, empezaron a cortar lazos. Uno de ellos, que tiene un negocio de jardinería y le subcontrataba a mi padre para trabajos de ampliación de patios y mantenimiento de techos, fue uno de los primeros en cancelar. Según me contó una amiga que trabaja con él, dijo que no podía asociarse con alguien que trataba así a su propia sangre, que si no respetaba a su hijo, mucho menos iba a respetar el presupuesto de un cliente. Poco a poco, otras cancelaciones siguieron llegando. Gente que no quería escándalos, que no quería ver su nombre vinculado a un tipo que había sido exhibido en público como un imbécil. La ironía era deliciosa porque él, que durante años repitió que yo nunca haría nada importante, que mi hermana era el futuro de la familia, que sus negocios eran prueba de su éxito, ahora tenía que enfrentarse a la realidad de que su imagen, su reputación, ese escudo de apariencias que tanto cuidó, estaba hecho por completo. Y no porque yo lo difamara, no porque dijera mentiras, sino porque todo lo que dije era cierto. Y la verdad, cuando se dice fuerte y claro, duele más que cualquier mentira bien construida. Mientras tanto, mi hermana no sabía ni cómo reaccionar. Después de la humillación pública, trató de guardar silencio unos días, como si eso fuera a borrar el hecho de que su nombre quedó expuesto frente a todo el colegio. Pero no pasó mucho antes de que empezara a llorar en sus historias de Instagram, poniendo frases pasivo-agresivas, tipo «algunas personas no entienden la presión que uno vive», o «no todo se trata de notas. Algunos tenemos otras formas de brillar». Al principio me daban risa, pero con el pasar de los días pasaron de dar risa a dar lástima. Se suponía que iba a entrar a un community college local en otoño, estudiar algo que ni ella misma tenía claro. Pero ahora que no tenía diploma oficial, ni siquiera podía hacer el registro completo. Tenía que recuperar materias en verano, pagar de su bolsillo el costo de cada crédito, porque, sorpresa, mi padre ya no tenía cómo andar soltando plata como antes. Y pasar por el trago amargo de regresar al mismo edificio donde la vieron caer. Y no podía con eso. Lo supe porque una tarde la vi sentada sola frente al gimnasio de la escuela mientras yo iba a buscar mis papeles para la universidad. Estaba hecha con la cara inflada de tanto llorar y el maquillaje corrido como si acabara de salir de una película de terror adolescente. Me vio, apartó la mirada y no dijo nada. Yo tampoco, porque no hacía falta. Mi madre, que al principio no entendía la magnitud de lo que había desatado mi discurso, empezó a darse cuenta de que esto iba más allá de una simple venganza emocional. Cuando supo que mi padre estaba perdiendo contratos, que algunos proveedores ya no le fiaban materiales y que incluso un par de clientes le habían dejado reseñas negativas, no me dijo ni bien hecho ni te pasaste. Solo se quedó callada, asintió una vez
y me preparó café. Creo que fue su forma de decirme que entendía, que después de tantos años viéndome aguantar, sabía que esto no era una rabieta ni un berrinche adolescente. Era justicia, cruda, directa, necesaria. Yo, por mi parte, seguía avanzando con mis cosas. Me llegó por fin la confirmación oficial de la beca completa en UT Austin. Él sobrevenía con un sello dorado y una carta firmada por el decano del programa de ingeniería. Cuando lo abrí y leí la frase en reconocimiento a su excelencia académica y compromiso con su comunidad educativa, sentí algo en el pecho que nunca antes había sentido. Validación. No esa validación estúpida que uno busca de los demás, sino la que te dice que sí, que valió la pena, que no estabas equivocado, que no eras el problema, que no necesitabas gritar para ser escuchado. Solo hacía falta seguir una jodida página a la vez, hasta que el resto no pudiera seguir ignorándote, porque soy quien soy. Y no me olvido de las pequeñas victorias. Decidí imprimir ese artículo donde salía el resumen de mi discurso, el que se había compartido más de 10,000 veces en Facebook. Y pegué varias copias de forma anónima, en los tablones de anuncios del vecindario, en los postes de luz cerca del supermercado donde mi papá solía repartir volantes de su negocio, y en una de las pizarras de corcho de la ferretería, donde él compraba materiales al por mayor. No lo hice por fama, no lo hice para alardear. Lo hice para que viera con sus propios ojos que ya no podía controlar la narrativa, que esta vez el que tenía la voz era yo. Y lo mejor de todo es que esto apenas comenzaba, porque aún no me iba de casa. Aún faltaban semanas para mudarme a Austin. Aún quedaban momentos, decisiones, palabras por soltar. Pero ya había cambiado algo irreversible. Él lo sabía, ella lo sabía, yo lo sabía. Y por fin todos lo estaban viendo. Actualización 3. Pasaron 3 meses. El verano avanzó lento, espeso como un chicle viejo pegado al pavimento, con un calor que parecía castigo divino y un ambiente familiar que no se sentía muy diferente. Desde que mi discurso explotó y su consecuencia directa empezó a pegarle a la imagen impoluta de mi padre, la tensión en la casa de él se volvió casi irrespirable. No lo digo por experiencia directa, porque después de la ceremonia decidí cortar todo lazo y no volví a pisar su casa ni por compromiso. Pero me llegaban detalles. Mi mamá seguía teniendo contacto esporádico con algunas tías y vecinos, y ellos, siempre listos para comentar la desgracia ajena, la mantenían actualizada con cada nuevo chisme. Y cada chisme me daba más razones para sonreír con esa satisfacción silenciosa, que solo se disfruta cuando la vida, por fin, le pasa factura a alguien que siempre creyó estar por encima de todo. Mi hermana, la estrella caída, como ahora la llamaban en voz baja algunos de sus propios amigos, se convirtió en el reflejo perfecto de lo que pasa cuando alguien ha vivido toda su vida creyendo que el mundo le debe algo. Desde que se confirmó que no obtendría el diploma y que tendría que repetir parte del semestre en verano para poder siquiera aplicar a un colegio comunitario, cayó en una espiral que ni su querido espejo dorado de maquillaje pudo disimular. No terminó ninguna de las materias. Se inscribió tarde, llegó tarde, entregó todo fuera de fecha y como si no fuera suficiente, reprobó biología otra vez. La misma materia que siempre detestó, la que decía que no servía para nada porque ella quería crear, no diseccionar ranas. Su nivel de desconexión con la realidad era tan extremo que aún con el semestre fracasado. Posteaba fotos en Instagram con frases como «La vida te lleva donde tu alma vibra», mientras vendía brownies en bolsitas para pagarle gasolina al amigo que la llevaba a sus clases, aunque según su versión los vendía por placer. Mientras ella jugaba a la espiritualidad de supermercado, papá se iba hundiendo cada día más. El golpe de reputación ya había afectado la entrada de clientes, pero lo peor fue que uno de los proyectos más grandes que tenía, una remodelación de un lote de casas en desarrollo en el condado de Tarrant, fue cancelado de golpe. Resulta que uno de los inversionistas del proyecto, un tipo al que papá le había hablado hasta por los codos sobre su hija artista y su familia modelo tejana, vio el video de mi discurso gracias a que su hijo lo compartió en su cuenta de X,
y decidió que no quería meter dinero donde había escándalos familiares, ni riesgos de imagen. Esa llamada fue devastadora para él, y lo supe porque un primo lejano que trabaja en esa misma firma y con quien casi no hablaba, me mandó un mensaje diciendo que mi papá había salido de la reunión con la cara desfigurada de la rabia, murmurando que los hijos ingratos destruyen hasta lo que no entienden. Y sí, puede que no lo entienda todo, pero lo que sí entendí fue que por primera vez en su vida, alguien más lo estaba juzgando con la misma dureza que él siempre me tiró encima. Yo, en cambio, pasé ese verano preparándome para mi nueva vida. Me llegaron los horarios de Utaustin, el plan de becas, los correos de bienvenida y la carta oficial para el dormitorio que me asignaron. Pasé horas organizando lo poco que me llevaría, un par de maletas, mis libros, mi laptop y un par de recuerdos que sí valían la pena. Como una carta que una profesora me escribió en 10º grado, felicitándome por no rendirme. Mientras hacía eso, también trabajaba medio tiempo en una tienda de electrónica, ahorrando cada centavo, sin tocar ni un do del dinero que había recibido por la beca, porque aunque todo estaba pagado, yo sabía que nada es gratis, que siempre hay imprevistos, y que si quería independencia real, necesitaba tener con qué moverme, con qué defenderme si las cosas se torcían. Una tarde, revisando unas cajas que todavía estaban en el garaje de mi mamá, encontré algo que me hizo detenerme. Era la laptop vieja que papá usaba cuando aún vivía con nosotros, la misma que dejó tirada cuando se mudó con su nueva novia después del divorcio. Supuse que ya no servía, pero por curiosidad la conecté y encendió. Estaba lenta como una tortuga anciana, pero funcionaba. Empecé a revisar los archivos buscando fotos antiguas o cosas que me sirvieran para algún recuerdo. Y lo que encontré fue otra bomba. Carpeta tras carpeta, mal organizadas y con nombres absurdos como Docu 1 o Final 3, contenían facturas escaneadas, reportes de ingresos duplicados, gastos que claramente eran personales marcados como materiales de obra y correos cruzados con un tal contador amigo, donde discutían cómo inflar montos y reducir pagos al IRS. No era algo nuevo para mí. Ya sabía que papá se movía en la línea gris de los impuestos, pero esto era demasiado descarado. Era el tipo de que, si lo agarraban, le costaba sanciones, auditorías o incluso cargos formales si alguien se ponía serio. Entonces, se me ocurrió. Mi madre, contadora pública certificada, llevaba años trabajando para pequeños negocios, ayudándoles a regular sus finanzas. Sabía cómo identificar errores y sabía, lo más importante, a quién reportarlos. Así que, sin decirle de dónde venían exactamente los documentos, se los pasé con el pretexto de que un amigo de un amigo necesitaba ayuda con unas cuentas dudosas. Ella, meticulosa como es, revisó cada archivo, tomó notas y no tardó más de 2 días en decirme que esos números solían a fraude. Al principio dudó en actuar, pero cuando le mostré el correo donde papá pedía que un pago de vacaciones se marcara como compra de material escolar para la hija, su cara cambió. Lo entendió todo. No hizo preguntas, solo me pidió que le dejara manejarlo. Un par de semanas después se formalizó la denuncia anónima. No supe exactamente qué puso ni ante qué oficina lo hizo, pero sí supe que llegó. Porque un viernes en la tarde, mientras almorzaba con ella en un diner de carretera camino a Austin, recibió una llamada en la que alguien le decía que su exmarido pronto tendría una visita del IRS. Me lo dijo sin levantar la vista de su café, como quien da el parte del clima, y yo solo sonreí mordiéndome la lengua para no gritar en medio del restaurante. Mi hermana no se enteró de inmediato, pero empecé a notar que ya no posteaba desde el Starbucks donde trabajaba. Había dejado de tomarse selfies con la camiseta verde. Ya no hacía boomerangs desde la barra y en su lugar solo subía frases como «Hay gente que quiere verte caer porque no puede soportar verte libre». Libre. Esa palabra me hizo reír tan fuerte que hasta el gato de mi mamá se asustó. Porque si alguien estaba libre ahora, era yo. Libre de sus gritos, de su pedestal y de esa imagen podrida de familia perfecta que durante años me obligaron a fingir.
Yo ya me estaba preparando para cerrar la puerta del pasado. Tenía mis maletas listas, el pasaje de autobús comprado, y la certeza absoluta de que por fin la historia empezaba a escribirse con mi voz. Mientras tanto, allá en la misma casa donde me hicieron sentir invisible, ahora se hablaba en susurros, se contaban centavos y se escondían papeles. No por culpa mía, por elección de ellos. Y así como él eligió ignorarme toda mi vida, ahora le tocaba a él ver cómo cada cosa que construyó a base de favoritismos y desprecio empezaba a desmoronarse sin que pudiera hacer nada para frenarlo. Actualización 4. Un año después de aquella ceremonia que marcó el principio del fin para la farsa que mi padre construyó con tanto esmero, mi vida era otra. Ya no estaba atrapado en su sombra, ni en su casa, ni en su narrativa. Estaba a más de 300 millas de todo eso, en un dormitorio modesto dentro del campus de Utaustin, con paredes finas que dejaban colarse las conversaciones de los vecinos de habitación. Una pequeña ventana con vista a un árbol pelón que apenas daba sombra, y un escritorio lleno de apuntes, cables y libros abiertos a la mitad. Tenía beca completa, trabajos como asistente en el laboratorio de informática y una rutina tan ajena a todo lo que había vivido antes, que me costaba recordar cómo se sentía no tener futuro. Había encontrado algo parecido a la paz o por lo menos a una normalidad funcional donde no tenía que demostrarle nada a nadie más que a mí. Y justo cuando sentía que podía empezar a cerrar el capítulo anterior, él volvió a aparecer. Fue una tarde de marzo, creo que un sábado, mientras atendía una tutoría particular que había aceptado para ganarme un dinerito extra. Estaba sentado en una cafetería cerca del campus, ayudando a un chico de segundo año que no entendía ni de álgebra lineal, cuando vi que un número desconocido llamaba insistentemente. Lo ignoré al principio pensando que era spam, pero al tercer intento contesté por puro impulso y ahí estaba su voz, más áspera, menos firme, como si estuviera arrastrando el orgullo por el suelo con cada palabra que soltaba. Me dijo que necesitaba hablar, que quería platicar como hombres, que tal vez había sido muy duro conmigo y que entendía si no quería saber nada, pero que necesitaba pedirme algo. No dije mucho. Le dije que si quería verme podía encontrarme ahí mismo en esa cafetería donde daba clases los fines de semana. Le di la dirección, colgué y no avisé nada. No lo hice por respeto. Lo hice porque sabía que ese escenario no le pertenecía a él. Si quería arrastrarse, sería en mi terreno, en el único espacio donde ya no podía controlarme. Llegó una hora después. Traje mal planchado, cabello desordenado, ojeras marcadas y esa expresión de derrota que jamás pensé ver en su cara. Buscó la mesa con los ojos como si esperara encontrarme solo. Pero no. Yo estaba con otro estudiante explicando matrices con un marcador rojo sobre una hoja de cálculo, mientras él se acercaba con las manos temblorosas como quien pide limosna en una iglesia que antes le pertenecía. Se quedó de pie incómodo hasta que el chico se despidió y cuando por fin nos quedamos a solas, se sentó frente a mí con un suspiro tan pesado que la mesa crujió. No perdió tiempo. Me dijo que su empresa estaba por hundirse del todo, que las auditorías lo estaban volviendo loco, que ya no podía facturar ni una tercera parte de lo que facturaba antes, y que sus socios lo habían dejado solo. También me dijo que había vendido la camioneta, que la casa estaba hipotecada, que tenía deudas con 2 proveedores grandes y que necesitaba a alguien que lo ayudara a levantar todo otra vez. Al principio no entendí bien. Luego soltó lo que realmente venía a decir. Quería que yo metiera dinero, que invirtiera, que usara mis ahorros, mis becas, mis ingresos de trabajo para meterlos en su empresa mientras se estabilizaba. Me prometía un puesto administrativo, un sueldo digno, la posibilidad de trabajar de familia a familia y todo envuelto en ese discurso de «somos sangre» que nunca aplicó cuando yo dormía en mi cuarto sin calefacción, mientras mi hermana tenía 3 cobijas eléctricas. Quise reírme, pero lo que hice fue dejar que hablara. Lo dejé desahogar. Su versión patética del mundo, su relato en el que él era la víctima de las circunstancias, el buen padre malinterpretado,
el líder incomprendido que solo quería una oportunidad más. Lo observé mientras buscaba mis ojos, esperando ver en mí algo de compasión, algún indicio de la sumisión antigua, esa que durante años le permitió moldearme a golpes verbales. Pero no encontró nada, solo silencio. Lo dejé hablar hasta que no supo qué más decir. Y ahí, sin rodeos, le respondí. Le dije que no tenía ningún interés en invertir ni un centavo en su fracaso, que mis ahorros eran míos y solo míos, que los había ganado a pulso, sin ayuda, sin privilegios, sin el respaldo emocional ni económico que sí le dio siempre a mi hermana. Le dije que si había vivido convencido de que yo era el fracasado de la familia, ahora podía ver en tiempo real quién realmente terminó en la ruina. No subí la voz, no grité, pero cada palabra se la lancé con la misma dureza con la que él me trató toda la vida. Antes de levantarse, bajó la cabeza y murmuró que nunca quise lastimarte. Una frase vacía, sin sustancia, sin convicción. Le respondí que lo había logrado de todos modos, y que ahora le tocaba vivir con las consecuencias, que si algo me enseñó su desprecio fue a no deberle nada a nadie, y que no pensaba rescatarlo, que su caída la había construido él solo ladrillo por ladrillo cada vez que eligió ignorarme, burlarse o minimizarme. Me levanté sin decir adiós. Salí del café y no miré atrás. Esa noche en mi cuarto, con la ventana abierta dejando pasar un poco de viento sucio de ciudad, me recosté en la cama y pensé en todo lo que había pasado. No sentí culpa, no sentí remordimiento. Sentí por primera vez equilibrio porque lo que él nunca entendió fue que no me destruía cuando me insultaba o me ignoraba. Me moldeaba. Cada desprecio fue una pieza más del muro que ahora nos separaba. Y mientras él seguía acabando su foso, yo solo tenía que quedarme donde estaba, arriba, donde siempre me dijo que no llegaría, donde ahora él no podía alcanzarme. Actualización final. 5 años han pasado desde aquella ceremonia que para mí fue el inicio real de todo. A veces cierro los ojos y puedo verme ahí parado con el diploma en las manos, mirando al público mientras mi papá se hundía en esa silla metálica incómoda, sin poder esconder la decepción de no ver a su hija subir al escenario, y con la rabia ahogándolo, porque era yo quien se robaba las miradas que por años él creyó que nunca merecería. Hoy, 5 años después, estoy a casi 1000 millas de ese gimnasio, sentado frente a la ventana de mi apartamento en Seattle, tomando un café recién hecho mientras reviso los últimos detalles del contrato que acabo de firmar. Contrato indefinido como ingeniero de datos para una de las empresas más grandes del país. Sin deudas estudiantiles, sin ningún peso sobre mi espalda que no sea el de mis propias decisiones, sin arrastrar el apellido de alguien que me trató como una vergüenza familiar por más de media vida. Mi camino hasta aquí no fue una recta, pero sí fue una línea firme. Austin fue todo lo que esperaba y más. Entré con miedo, claro, con esa inseguridad que se te queda grabada cuando creciste rodeado de gente que no creía en ti. Pero cada semestre fue una confirmación de que sí podía, que el problema nunca fui yo, que no me faltaba talento, solo alguien que no intentara aplastarlo todo el tiempo. Me gradué con honores, conseguí 2 pasantías durante los veranos, la última en San Francisco, donde aprendí más en 3 meses que en años completos de secundaria. Me ofrecieron trabajo antes de graduarme y acepté con la condición de mudarme por completo. No quería ni una pizca del pasado cerca. Así llegué a Seattle con lo justo en 2 maletas, y el resto fue construir, crecer, callado, enfocado, con esa convicción silenciosa de quien ya no necesita que lo vean porque sabe quién es. Mientras yo construía, ellos seguían cayendo. Mi hermana intentó, con lo poco que le quedaba de ese ego inflado que mi papá le mantuvo a punta de aplausos vacíos, armar una vida entre cursos de coaching, frases motivacionales recicladas y una tienda online de productos espirituales que nadie compraba. Pasó por 3 trabajos distintos. Ninguno duró más de 6 meses. Compartió departamento con una amiga hasta que no pudo pagar la renta, y terminó regresando con una tía en Baco que apenas podía mantenerse sola.
A veces aparece en redes con videos donde habla de reconectar con tu poder interno y perdonar para sanar. Nunca me menciona directamente, pero cada vez que dice a veces la familia más cercana es la que más te traiciona. Me queda claro que el espejo no le sirve de nada si no lo sabe usar. De mi padre no sé mucho. Me contaron por terceras personas que perdió la empresa por completo. Las auditorías no fueron suaves. El IRS no se anda con jueguitos cuando detectan patrones de evasión sistemática y entre multas, sanciones y una demanda civil de un exproveedor, terminó liquidando lo poco que le quedaba. La casa se fue en una subasta bancaria. La camioneta que ya había sido vendida antes fue lo último que tuvo con valor real. Ahora vive, según dijeron, en el sótano de un primo en Oklahoma reparando techos viejos cuando el clima y sus rodillas se lo permiten. Tiene artritis, poca clientela, cero crédito. Me buscó una vez más hace un año. Mandó una carta escrita a mano, mal redactada, como si todavía creyera que podía conmoverme con esa narrativa de todos cometemos errores, pero la familia es familia. No respondí ni lo voy a hacer. La única vez que supe algo directamente de él fue por error. Me llegó a mi dirección de Seattle, probablemente por algún viejo dato mal actualizado. Una invitación de boda. Una pequeña tarjeta blanca adornada con dorado barato con su nombre como remitente. No tenía remitente emocional, claro. Solo decía que celebraba una nueva etapa de su vida con alguien especial y que quería compartirla con los suyos. Ni siquiera se molestó en escribir mi nombre completo. Lo más irónico de todo era que no venía acompañada de ningún intento real de reconexión. Era como si esperara que yo fuera a aparecer allí con traje y sonrisa fingida, a mirar cómo celebraba lo que quedaba de su vida fingiendo que no pasó nada. No abrí la tarjeta, la devolví sellada, y no porque me doliera, sino porque en ese punto ya ni rabia me provocaba. Solo me causaba lo mismo que me provocó toda mi infancia: indiferencia. La diferencia es que esta vez la indiferencia era mía, y así llegamos al presente, donde ya no necesito probar nada, donde no busco venganza, pero tampoco ofrezco perdón, donde simplemente sigo caminando con pasos firmes, con logros que no comparto con ellos porque no se los ganaron, porque nunca estuvieron, porque cada victoria que tengo es mía sin que nadie me la haya prestado ni facilitado. Porque si algo aprendí en todo este proceso, es que no se trata solo de triunfar para restregarle a los demás que estaban equivocados, sino de vivir una vida que no dependa del juicio de quienes nunca te vieron. Y eso hago cada día, cada mañana en que me despierto y me preparo para ir a la oficina, cada correo que firmo con mi nombre sin vergüenza, cada reunión donde expongo ideas que escuchan sin reírse, cada decisión que tomo sabiendo que no hay nadie detrás esperando sabotearme por placer. A veces, cuando estoy solo y el silencio lo llena todo, me pregunto qué habría pasado si él hubiera sido distinto. Si alguna vez me hubiera dicho, estoy orgulloso de ti, sin sarcasmo, sin condición, sin comparaciones. Pero esa pregunta ya no duele. Solo pasa como el eco de un ruido lejano, porque al final no fue su orgullo lo que me trajo hasta aquí, fue su desprecio, su burla, su negligencia. Todo eso fue mi gasolina, y ahora, mientras él se esconde entre las ruinas de lo que alguna vez fue su orgullo, yo sigo construyendo, ladrillo por ladrillo, la vida que él juró que no era para mí. Y cada vez que veo mi reflejo en la ventana del apartamento, sé que lo logré. No por él, a pesar de él. Y eso en sí mismo es la victoria más grande de todas. M.